Hola, te habla Karina Falcón para la mujer lunar y carpa lunar. Y te voy a hablar en este audio de la astrología, de la cuadratura que tenemos de Júpiter y Saturno, que acontece el 19 de agosto y que será la primera de tres cuadraturas que vamos a tener. ¿Qué implica esta cuadratura? ¿Qué implica este diálogo que Júpiter y Saturno están realizando? Lo primero decir que el 21 de diciembre del 2020 tuvimos una gran conjunción entre Júpiter y Saturno en el grado cero de Acuario. El grado cero de Acuario está siendo un espacio de reverberación, de potenciar todo lo que ahí vivimos. Y por un lado necesitamos sí observar que justo en el grado cero de Acuario, en esta gran conjunción, comenzó poco a poco a desplegarse el tema de la gran pausa por una cuestión de salud, por cuestiones de salud global, pero también lejos de esa distracción cuando vamos a nuestras historias personales, muchas cosas sucedieron. Una era personal acababa muy claramente desde diciembre del 2020 y por todo el 2020. Acababa y una era se abría, una nueva era se abría. Entonces, ese 2020 fue el momento de pausar, el momento de sí regresar al punto cero, regresar al campo cero y entender verdaderamente nuestra energía. Nueva vida se abrió, también despedimos a personas. Entonces, el 2020 que inició esa gran pausa se vio justo acunado por esa gran conjunción entre Júpiter y Saturno en el grado cero de Acuario. Ahora Plutón se encuentra ya ahí, se encuentra primero entrando y regresando. Todavía este año, Plutón, que es el planeta que detona como todo el trabajo previo que podían hacer los planetas nosotros le decimos en la astrología chamánica del mundo medio o de la generación de realidades, de la manifestación de las cosas. Y en este caso, Saturno, ¿verdad? Que nos habla de la constricción y Júpiter que nos habla de la expansión. Todo eso que fueron elaborando ahora Plutón llega a ese grado cero de Acuario para terminar de desmoronar, terminar de limpiar, para hacer un barrido profundo, muy profundo hacia lo no visible de lo que comenzó a acontecer desde ese 2020. Entonces, en el 2020 tuvimos un proceso de ir cerrando un viejo tiempo y al mismo tiempo ir abriendo una nueva línea, ir abriendo nuestra nueva era o nuestra nueva tierra personal. Y con ello, con esta conjunción que sucedió en el 2020 de Júpiter y Saturno, y que ahora Plutón sigue haciendo un barrido, hemos iniciado primero pues un ciclo de 20 años. Este ciclo de 20 años está marcado por los movimientos que realiza Júpiter y Saturno. Júpiter, para nuestra astrología chamánica y evolutiva, es el expansor, es el benefactor, pero también amplifica lo que no hemos podido observar, en donde no hemos podido elaborar. Entonces, no es un gran benefactor o no puede ocupar ese rol y hacer toda esta colaboración de bendiciones si antes no hemos elaborado con Saturno lo que toca disciplinar, organizar, ordenar, estructurar. Entonces, si hemos hecho un caos el paso de Saturno, muy probablemente Júpiter solo esté arremetiendo en ese caos, solo esté ocasionando y provocando una mayor confusión. Entonces, ¿qué es lo importante para entrar en una o en otra astrología o en una o en otra línea de tiempo? Pues nuestro libre albedrío, nuestro entendimiento, nuestro consentimiento, nuestro conocimiento, nuestro libre albedrío. Primero, enfoquémonos en pensar en el 2020, las cosas que se abrieron y sobre todo la gran iniciación que hemos tenido. ¿Cuál es esta gran iniciación? Poder ver la maldad, poder observar la maldad, que todo lo que estaba escondido en la sombra,
en lo más profundo y en lo oscuro, lo que se normalizaba ahora ya no se normaliza. Poco a poco, en nuestras historias personales, en el proceso del cuerpo, cuerpo etérico, cuerpo astral, hacia el cuerpo físico, todo lo que no habíamos podido observar o no queríamos observar porque estaba relacionado con ese impulso de malicia o de maldad, lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo en nuestras relaciones, lo estamos viendo en nuestros propios patrones, eso es súper importante. Estamos viendo que eso que no ha sido dicho, que ha sido normalizado, que es ponzoña o veneno en nuestras historias, en nuestro árbol genealógico, en las historias no dichas, en las heridas de la familia, ahora se está haciendo muy evidente y muy visible. Entonces es como si pudiésemos ver algo que antes no habíamos visto en la misma persona, en los mismos tejidos, en los mismos espacios, porque ahora es como si estuviera brotando y esa es la gran iniciación. Hay una historia acerca del trabajo con Lilith, por ejemplo, y no voy a profundizar en Lilith porque esta no es la astrología de ella, ni de lo que implica su arquetipo en lo que ahora estamos viviendo como colectivos, pero sí es real que cuando se comienza a ver a Lilith, se comienza a ver todo lo que antes no había podido salir, toda la sombra de los varones, de las mujeres, la sombra del árbol genealógico. Entonces, por un lado, esta observación, esto que antes no se veía en lo tangible, en lo físico, poco a poco empieza a desprenderse de lo etérico y se empieza a hacer mucho más visible y manifiesto. Y entonces tenemos que pasar un gran rito como colectivo y como personas, y esto es poder observar la maldad y saber elegir la bondad, poder observar todo ese dolor y saber elegir seguir con el corazón abierto, cuidándolo, procurándolo, pero no cerrar el corazón ante todo lo que sucede, no caer en las guerras de todos contra todos, que esta es la guerra que se pauta desde el 2020 y poco a poco haciendo bandos, los que sí tomaron la B, los que no tomaron la B, los que sí creen en el virus, los que no creen, ¿verdad? Entonces es como se ha creado bandos desde ese entonces y poco a poco se genera la guerra de todos contra todos sin observar que esto es una simulación, que en realidad tenemos que extraernos de esa lucha, tenemos que poder regresar a nuestro corazón genuinamente y poder observarlo con compasión, con coherencia y en una navegación de nuestro astral, es decir, de nuestras emociones desde un lugar estoico, desde un lugar lo más íntegro posible, porque lo que acontece en este movimiento de revolver las aguas, de revolver la emocionalidad, es que nos perdemos a nosotros mismos y va a haber cosas, situaciones que sí o sí nos van a querer agitar emocionalmente y necesitamos poder hacer un espacio para observarlo, para ponernos a salvo, para poder digerirlo y estar a favor del impulso bueno, del impulso orgánico, de la nueva tierra, no desde la distracción, sino la verdadera nueva tierra, la que está aquí. Entonces es un proceso complejo, es un proceso en donde tenemos que encontrar nuestra propia verdad, en donde tenemos que ir tomando diferentes claves para entender mejor la esencia de este tiempo y lo que aparenta, lo que parece que está ahí y que ese es el mundo y que en realidad necesitamos ir a nuestro propio mundo para definir qué es esto que está sucediendo para nosotras, cuál es este camino hacia la nueva tierra y no dejarnos simplemente manipular por lo que hay afuera y pensar que eso es, ¿verdad? Sino que ser capaces de cuestionarlo. Entonces, esto que acontece en el 2020 con la gran conjunción de Júpiter-Saturno en Acuario nos abre a una nueva tierra personal y va cerrando la era pasada. Todo lo que aprendimos, sobre todo del 2012 al 2020, se queda como una gran perla, pero no es ahí en donde tenemos que quedarnos. Tenemos poco a poco que empezar a trascender, evolucionar en nuestra propia historia. Entonces, para poder hacerlo, vamos a empezar a tener
cuadraturas entre Saturno y Júpiter. Esos que iniciaron la gran era, esos que iniciaron ese gran momento en el 2020, nos están ofreciendo un camino de 20 años que también lo vamos a observar con Plutón, porque Plutón también nos está dando un ciclo muy grande de cuál es esta nueva narrativa, cuál es esta nueva historia, cuál es el nuevo espacio, sobre todo interior, cuáles son los nuevos patrones que vamos a tejer. Entonces estamos en un tiempo en donde estas conjunciones y estos movimientos nos están hablando de 20 años y por supuesto del ciclo siguiente de 200 años, ¿verdad? Lo que vamos a, el gran cambio de paradigma en cuanto a las generaciones que vienen, en cuanto al movimiento que vienen. Y nosotros, nosotras estamos siendo semillas para que lo que sea que vamos a dejar observar, lo que sea que estamos realmente a conciencia mirando, pueda trascender, pueda quedarse en las generaciones por venir. Entonces hay un gran llamado al trabajo con la madurez, la mujer madura, el hombre maduro, el padre bueno, la madre buena, la abuela, la anciana, la mujer sabia, la que verdaderamente puede colocarse en su lugar como autoridad, no como autoritaria, sino como una autoridad y desde un lugar de soberanía. Se nos está llamando a madurar. ¿Y cómo maduramos? A través del cuerpo astral, a través de navegar las emociones adecuadamente, a través de mantener una saludable relación con nuestra niña interior. Sin embargo, no es nuestra niña interior la que toma las decisiones, sino que poco a poco abre paso a la madre interna, a la madre sabia, a la madre madura. Entonces, este 19 de agosto sucede la primera de tres cuadraturas que vamos a tener con Júpiter y Saturno. Las cuadraturas son para esta astrología chamánica y evolutiva momentos de reto. Las cuadraturas son diálogos, decimos, que son complejos, que no necesariamente son malos, porque las cuadraturas nos ponen en tensión para que podamos elegir, para que podamos, por supuesto, cruzar la crisis que abre. Y entonces, poco a poco, vayamos tejiendo ese nuevo paradigma en nosotros, en nosotras, en la historia pequeña y por supuesto esto contribuye a la historia mayor. Ahora es interesante anotar que la palabra paradigma quiere decir modelo. Su etimología deriva de patrón. Estamos colocando un nuevo patrón y cuando hablamos de paradigmas muchas veces nos dejamos llevar por las cuestiones políticas. Incluso estamos colocando un gran enfoque a todas las artes esotéricas o todo lo que internamente deriva de los misterios del hombre, lo colocamos a la política. Queremos tener la mayor certeza de cómo está funcionando el sistema, de cuáles son las tendencias políticas. Ponemos el ojo en los países, lo cual por un lado es importante. Sin embargo, realmente el cambio de paradigma acontece en nuestras historias pequeñas, en lo que estamos eligiendo todos los días, en la manera en cómo decidimos afrontar, enfrentar, entender las situaciones pequeñas en nuestra vida y cómo desde ese lugar podemos tomar nuestro libre albedrío para actuar, para poder poner coherencia y orden en estas historias pequeñas. Entonces, la manera en cómo tejemos nuestra relación con nuestra pareja, lo que vamos eligiendo en el día a día, las bendiciones que nos permitimos recibir, los retos que nos permitimos acomodar, entender en esa multidimensionalidad, las heridas que se abren cuando observamos cosas en nuestra historia personal y viene el arrebato emocional y la manera de poder navegarlo. Ahí están tejidos todo lo que implicará el nuevo paradigma. Nosotros, desde nuestra magia, desde lo creador, lo creadoras que somos, ahí estamos tejiendo el nuevo paradigma. Y una gran distracción que acontece para nosotros, nosotras que acompañamos a otros, es que inmediatamente nos enfocamos en el afuera. Creemos que, es decir, yo, Karina, en lugar de pensar que tejer este nuevo paradigma implica estar más presente en la crianza de mis hijos, estar más presente para escuchar, para que mis hijos, mis hijas, mi hija sean sentidos,
entender mi relación de pareja, entender que ya entramos en una nueva etapa de madurez, escuchar mi propio bienestar, amarme radicalmente, en lugar de pensar que eso es el nuevo paradigma, que yo dijera, me tengo que ir y tengo que hacer estas misiones a todo el mundo, tengo que salvar personas, tengo que a todos los tengo que informar acerca de estas situaciones traumáticas de la vida y que yo pensara que ese es el cambio de paradigma es una distracción. Y eso es muy importante porque los artistas, las personas que estamos em, acompañando en el desarrollo humano, muchas veces caemos en trampa de pensar, de ponernos el traje del Salvador o la Salvadora, o de pensar que todo lo que estoy pasando en mi vida lo tengo que exponer, lo tengo que contar, lo tengo que decir para que todo el mundo aprenda, ¿verdad? De cómo yo estoy haciendo las cosas. Y realmente nos estamos distrayendo porque en esa intimidad, en esa vulnerabilidad que no necesita ser expuesta en Instagram, que no necesito, les voy a contar la herida más grande que tuve porque vamos a tener un live en YouTube y todos los views. Esta exposición no es necesaria. Eso es muy importante decirlo. Eso solo provoca distracción y solo genera de nuevo que pongamos un punto, que pensemos que el punto personal tiene forzosamente que ir a lo colectivo. En algún momento lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero no cuando han pasado 4 días, 4 meses, cuando recién, es decir, no como una cosa de quiero crear contenido de mi propia vida, quiero crear contenido de mis propias heridas, sino de verdad ser capaces de cruzar esa, como ese impulso y poder organizar internamente esta vulnerabilidad. Entonces, poder cruzarlo, poder hacerle espacio, poder sentirlo y luego empezar a educar nuestro cuerpo astral para estar más en un estoicismo, en una paz interna, no en el impulso de la emocionalidad, ni llorando tanto, ni estando tan alegres, sino de verdad desde un lugar de paz, desde un lugar de calma, como si fuese una sábana que está completamente extendida, que no tiene ninguna arruga. Eso es la navegación adecuada del cuerpo astral. Entonces, eso acontece en nuestras historias pequeñas. Cuando vemos esta cuadratura, que la primera cuadratura de tres que vamos a tener, las siguientes cuadraturas la vamos a tener, ahora doy las fechas, en diciembre y luego en el 2025. Entonces, el 24 de diciembre del 2024 tenemos otra cuadratura, la segunda, y la última entre Júpiter y Saturno será el 15 de junio, ya en Cáncer y en Aries. Es decir, las primeras dos cuadraturas se dan en Géminis y Piscis, y la siguiente, la última del 2025, que va a ser súper importante y que es importante también que tengamos discernimiento acerca de lo que afuera está como una delusión, como una realidad falsa, porque también es una fecha que se aprovecha. A veces pensamos que en la política o que en la agenda externa, en la agenda del sistema, ¿verdad? De los sistemas que observamos como grandes estructuras que organizan sociedades, pensamos que no tienen conocimiento astrológico y sí lo tienen, claro que lo tienen, claro que aprovechan puntos astrológicos para tejidos astrológicos para conectarlos con la posibilidad de la realidad, con la manifestación de la realidad, con poner una agenda ante eso que está aconteciendo y distraernos de los procesos internos que realmente están sucediendo y que tienen muchísimo que ver con diálogos que afuera se utilizan o imágenes que afuera se utilizan. Y como no tenemos referente, como estamos acostumbrados y acostumbradas a buscar el paradigma allá afuera, en lugar de buscar esa gnosis o ese conocimiento aquí adentro, entonces pensamos que eso nos representa y eso es otra delusión. Pensamos que, bueno, si yo quiero quedarme en casa y cuidar de mis hijos, entonces yo tengo espacio en ese cajón de la esposa tradicional, ¿verdad? Y entonces tengo que sacrificarme y tengo que perder mi autonomía y mi soberanía porque yo quiero quedarme a cuidar a mis hijos y ese es el modelo que veo.
o veo el modelo de la que tiene que ser súper perfecta, súper bonita, toda joven, etcétera, ¿verdad? Sin alimentarse adecuadamente o lo que sea que observamos y pensamos que entonces tenemos que ser eso porque nuestra historia se alinea a eso que estamos observando o que si a lo mejor yo tengo una preferencia distinta en cuanto a pareja o situación romántica, eso es lo que me representa y eso me distrae porque en realidad cuando lo observamos eso no nos representa, no podría representarnos. Ahí no está la comunidad a la que queremos pertenecer, eso es una delusión. La comunidad a la que queremos pertenecer es diversa, es decir, no solamente se trata de todas las personas pensamos igual, sentimos igual. El sentido de comunidad que estamos buscando es un sentido diverso, en donde hay personas que tienen hijos, hay personas que no tienen hijos, hay personas que aman a otras mujeres que aman a otras mujeres, hombres que aman a otros hombres y personas hombres que aman a mujeres y mujeres que aman a hombres. Y entonces en esa diversidad genuina es que podemos crecer, es que podemos ser sostenidos y sostenidas, es que podemos observar la diferencia y desde un lugar de compasión poder tejernos, poder entendernos. Es en donde observamos que hay diferentes orígenes, diferentes maneras de vivir su cultura y entonces seguimos siendo una comunidad. Esto de sentir que la comunidad a la que pertenecemos, pues todas ahumamos con palo santo, o todas hacemos temazcales los domingos, o todas tenemos que hacer ayahuasca sí o sí, porque si no has hecho ayahuasca, entonces no eres espiritual verdaderamente. Eso es eh, una delusión, eso nos quiebra, nos rompe, porque eso no es real. Eso no es real. La búsqueda de esa comunidad en donde todas estamos disociadas en la espiritualidad y estamos en el canto continuo y la danza continua eso no es real. Eso es querer salirnos del mundo tangible. Eso es querer salirnos del mundo medio. Y bueno, allá nos ha estado llevando Neptuno, ¿verdad? Que también es un planeta que pronto va a salir de Piscis y poco a poco a ordenar todo lo que ahí se está observando y todas las fusiones que tenemos, en donde pensamos que tenemos que fusionarnos para poder pertenecer, tenemos que romper ese espejismo. Entonces, en esta primera cuadratura que tenemos con Júpiter y con Saturno, cuando nos enfocamos en nuestra propia historia, cuando podemos entender nuestra propia historia, vamos a entender que hay un reto que principalmente tiene que ver con el orden en lo que yo quiero en lo que ya observé de los últimos 4 años de mi vida, la manera de madurar mi servicio, la manera de madurar el poder estar con otras personas, de poder ordenarme en los lugares en donde antes me fundía. Y esto no quiere decir separación, también es súper importante. Si yo me fundo o me fundía o me confundía con mi pareja. No quiere decir que ahora entonces me separo y entonces ahora soy todo lo contrario a mi pareja. Quiere decir que mi espacio personal lo puedo entender perfectamente, lo puedo delimitar, puedo escuchar mis necesidades y hacérselas saber a mi pareja con quien convivo, con quien estoy todos los días, a quien puedo entender en su diversidad y su diferencia. Buscar mi individuación no requiere que yo me separe de todo mundo y me vaya un retiro, ¿no? Como al lugar más lejano, hablar con los animales para entonces ya regresar y individuada. Entonces, esas son delusiones. La manera en cómo verdaderamente vamos a crecer es en lo que está aconteciendo en lo cotidiano, en lo que nos pasa en el día a día, cuando podemos hablar con personas que no hablan nuestro lenguaje, no en la cuestión sectaria, ¿verdad? Entonces ahora solo me voy a reunir con personas similares a mí y nos vamos a ir a un bosque para tener una comuna en donde todos podamos estar desnudos y eso es una delusión y quiero decirlo muy claro porque estando en esta comunidad y acompañando muchos procesos desde el 2012, 2013, de personas que han buscado poder encontrar su espiritualidad, vivir su espiritualidad, se empiezan a crear fantasmas, se empiezan a crear delusiones, se empiezan a crear sectarismos y eso es lo que nos separa verdaderamente.
de entender de qué va este tiempo y entender cómo podemos abrazar todo lo que está en nuestra vida, poder entender nuestros retos, poder poner nuestra libre voluntad ahí, nuestra coherencia y desde ese lugar sentirnos plenos y plenas cualquiera que sea la decisión, cualquiera que sea la decisión. Darnos cuenta que por un lado sí manifestamos y es verdad que podemos decretar y podemos subir nuestra vibración y ampliar nuestra frecuencia, pero por otro lado está el universo con sus leyes, la realidad como realmente es, esta dimensionalidad y desde ese lugar van a acontecer cosas. Y nosotros necesitamos poder trascender eso que sucede, no huir de ello. Esta comunidad, sobre todo las comunidades de desarrollo humano y espiritualidad, tendemos a huir de las cosas, separarnos, alejarnos, ¿no? Mejor me alejo porque no me gustó, entonces, bueno, me alejo, y busco similares, ¿verdad? Y las comunidades que tienden más hacia los derechos humanos es la lucha. Esa es la manera en cómo enfrentan estos retos, luchando todo el tiempo, em, saturando todo el tiempo, ¿verdad? El sistema nervioso, como poner todo el tiempo en ese riesgo de todo el tiempo somos víctimas, todo el tiempo tenemos que defendernos. Entonces, poder trascender esos retos, poder entender desde otra dimensión nuestra historia, poder escucharnos, poder mirar que ese Saturno en Piscis nos está diciendo en esa cuadratura en donde nos estamos confundiendo, en donde nos estamos fundiendo demasiado, en donde no hay orden, como antes no prevalecía ese orden. A lo mejor nos estábamos colocando en un lugar que no nos correspondía dentro de la familia, dentro de la historia de pareja, em, dentro de nuestros espacios psíquicos y que poder colocarnos en orden no implica una separación física. A veces sí la implica, pero también podría no implicarlo. Podríamos buscar nuestra individuación continuando en nuestro camino de pareja, continuando en un camino comunitario, en un camino de familia, y entonces poder observar qué es eso que necesitamos ordenar y dar una nueva ceremonia en nuestra vida. Como estas ceremonias, estos ceremonias personales, eso es muy importante, estas ceremonias en nuestra historia pequeña organizan la vida, traen vida a la vida, nos permiten estructurar, detallar, em, habituar, tener esto cotidiano que sostiene nuestro proceso, que sostiene lo que estamos observando. Entonces, por un lado, puedo estar profundamente fundida con la historia de mi madre, pero esto no implicará que entonces, para poder individuarme, necesite olvidarme de mi madre, sino que al contrario, ¿qué me está trayendo la historia de vida ahora? ¿Un movimiento de distancia o un movimiento para que yo junto, acompañando, esté observando mi propia historia? Igual con mi padre, a lo mejor la muerte de mi padre, entender cómo esta muerte de mi padre ahora me permite integrarlo en la historia de mi vida, en mi camino, en lugar de pensar, bueno, ya murió mi padre, muere la hija con ello, y entonces tengo la oportunidad de individuarme y traer rebelión o al contrario, ¿verdad? A lo mejor decimos, ay, ahora yo voy a continuar su legado porque ahora que ya falleció, yo necesito, primero es observar que la individuación podemos hacerla desde un lugar estando unidas o estando separadas. Si esto, lo que la vida me está trayendo es una separación y una distancia, o lo que la vida me está pidiendo es estar ahí, entender, observar eso que no he querido observar porque quizá me abre una profunda herida. Y entonces en la menor resistencia de lo que la vida me está trayendo, de esos planes que yo digo, ah, voy a hacer esto, mes uno voy a hacer esto, mes dos voy a hacer esto, en 5 años me veo en tal lugar. Permitir también que la chispa espontánea de la vida interrumpa y nos dé ese giro, ¿verdad? Ese giro en la trama en donde sí o sí necesitamos observar hacia dónde nos lleva.
fluir con eso también, hacia dónde nos está llevando, hacia dónde hemos elegido estar en los últimos 4 años, cuál ha sido el movimiento y comenzar a establecer las nuevas ceremonias de vida en ese lugar, las que permiten la vida, en lugar de quejarnos, en lugar de lamentar que las cosas no son como queríamos, por mucho que estemos decretando y tomando cursos para la manifestación. Pongámonos en verdad a escuchar nuestra historia personal, hacia dónde nos está moviendo la vida, hacia dónde podemos sentir que contribuimos en la pequeña historia y en la gran historia, cómo se encuentra nuestra pequeña historia, cómo se encuentran nuestras relaciones, cómo se encuentra el orden en nuestro cotidiano y desde ese lugar nos vamos moviendo, vamos integrando todo lo que nos ha acontecido en los últimos 4 años. Esta cuadratura, que es justo los 90 grados a los que se encuentra Marte en Géminis, nos está trayendo el poder de esa nueva narrativa. ¿En quién me estoy convirtiendo? Y no necesariamente que todo mundo tenga que verlo, sino en quién me estoy convirtiendo para mí, para las personas que me observan en la intimidad. ¿Cuál es este nuevo patrón que estoy tejiendo? ¿Cuál es la nueva tierra que estoy permitiendo en mi propia historia? ¿Cuál es esta nueva narrativa? Estas nuevas cosas por conocer que a lo mejor son situaciones o personas que ya han estado en mi vida, pero ahora voy a poder hacerlo desde un lugar distinto, desde un lugar que antes no me había permitido y que no necesita necesariamente ser visible. A veces pensamos que esto que en lo que nos estamos convirtiendo sí o sí lo tenemos que exponer, lo tenemos que mostrar, la gente tiene que verlo y aplaudirlo para que sea genuino y es importante que también aprendamos a validarnos desde nuestra propia intimidad, desde nuestra propia privacidad. Esto no tiene que verlo nadie. Ya cuando nos toca reunirnos en comunidad, escucharnos, abrazarnos, ponernos en acción, ahí se hace evidente la transformación y el cambio. Ahí es en donde se hace evidente. Entonces, Marte en Géminis nos está poniendo el ojo en esta nueva narrativa. La siguiente cuadratura que vamos a tener en diciembre nos estará hablando también de cómo vamos organizando y estructurando en esta nueva narrativa, cómo vamos trayendo nuestra individuación, nuestra libertad, cómo vamos trayendo esta sororidad o hermandad, cómo poco a poco vamos entendiendo que las comunidades a las que pertenecemos no tienen que ser cultos, sino que tienen que estar dentro de una cultura. Compartimos una cultura, pero dentro de esa cultura, cada persona tiene su manera de observar la vida, su manera de entender, y que es esa diversidad la que nos permite tener, estar en una comunidad saludable. Entonces, probablemente en tu comunidad haya alguien que no conozca nada o que a lo mejor no le interese nada que tenga que ver con la regresión, los registros akáshicos, el Reiki, y eso está perfecto porque quizá el punto de encuentro con esa persona sea dialogar acerca de la situación en la ciudad, el tema del agua, el tema de la ecología, el tema de lo que a esa persona también le interesa y tener un punto de encuentro. O quizás en tu comunidad, en la comunidad que te sostiene, en la comunidad que respiras, haya personas que no estén interesadas en hacer temazcales, pero cuya ceremonia de todos los días sea preparar un alimento riquísimo y poner el corazón en ir por cada uno de los ingredientes, preparar la comida, rezarla con mucho amor, ofrecerla con mucho amor, y ahí te encuentras, ahí ese es el punto de encuentro. Entonces, nuestras comunidades no tienen que ser cultos, todos pensamos igual, todos hacemos lo mismo, ese es nuestro punto de encuentro, sino que tienen que ser culturas. Y a esta nueva cultura, ¿cuál es mi aportación? Entonces, con esta primera cuadratura que justo se da con la luna llena en Acuario, nos está trayendo la oportunidad de observar esto que hemos elegido tejer, abrazar,
entender, alimentar del 2012 al 2020 y que queríamos entregarlo a gentes específicas, ahora necesitamos entregarlo a nuestras comunidades diversas, a las comunidades en donde hay ancianos, hay gente joven, hay parejas que eligen tener hijos, hay parejas que eligen tener perrijos o gatijos, eh, poder encontrar esos puntos, ¿verdad? En donde nos escuchamos, en donde acontece, en donde podemos sostenernos. Entonces, esa es la naturaleza de la diversidad en la nueva tierra, en la historia personal, no en la distracción. Poder escucharnos adecuadamente en lugar de pelearnos unos con los otros. No estamos ahí todavía, esta cuadratura nos lo dice muy claro, no estamos ahí, sin embargo, nos ponemos en ello. En la siguiente cuadratura, en donde Saturno se encuentra igual en Piscis y Marte se encuentra de igual forma en Géminis, que acontecerá el 24 de diciembre, nos trae la oportunidad de observar algo distinto que ya empieza a moverse. La primera cuadratura del 19 de agosto es una cuadratura que nos inicia a este encuentro comunitario que nos pide poder cruzar la idea que teníamos de lo que podía suceder para empezar a fluir con lo que quieren hacer, con lo que quiere ser traído en esta nueva narrativa y en esta búsqueda de la individuación, pero también en la compasión de nuestra propia historia y de nuestra comunidad. Y en diciembre, el 24 de diciembre, cuando acontece la segunda cuadratura, mucho de lo que observamos, que parte de nuestra historia personal, empieza a tejerse en una historia, en un viaje colectivo, en un viaje que hacemos en diadas, en grupos, en un viaje en donde tenemos que poco a poco trascender la discordia y encontrar cada vez más nuestra madurez. Entender que esto del nuevo paradigma es tejer una nueva filosofía de vida en donde muchas cosas que eran normalizadas, maltratos, dolores, violencias, ahora ya no los vamos a permitir en el tejido de nuestras comunidades genuinamente diversas y que tampoco vamos a caer en la distracción de allá afuera. Entonces, estos meses hacia diciembre nos da la oportunidad de cruzar esas tensiones para entender verdaderamente en dónde en nuestra historia personal se tejen esos nuevos patrones. Y el 24 de diciembre tenemos una cuadratura en donde, por un lado, Saturno nos está hablando de este proceso que ya también hizo Neptuno. Neptuno hace un retroceso, ¿verdad? Está en los 27 grados de Piscis en diciembre el 24 de diciembre de este año y poco a poco nos empieza a decir que hay cosas que hay que recolectar, entender, que hay cosas de ese nuevo mundo que poco a poco descubrimos del 2012 al 2020 que necesitamos traer y vivificar en el nuevo tiempo o en la nueva tierra que ya estamos tejiendo. Por otro lado, Júpiter en Géminis nos habla ya de la pauta del nuevo viaje. Nos está hablando de la oportunidad de desplazarnos del yo para empezar a tejer una filosofía conjunta, empezar a crear una comunidad genuina, empezar a permear la semilla personal en los espacios comunitarios tangibles alrededor. Ese es el primer espacio de encuentro y luego un espacio mucho más global en lugar de que sea partir de todos pensamos lo mismo, todos hacemos lo mismo, todos creemos lo mismo, que es el culto, empezar sí a generar cultura, empezar a generar una nueva filosofía de vida, en donde nos damos cuenta que dentro de estas eh, preferencias personales en todos los aspectos, cuidamos la vida, podemos observar al otro con compasión. Ese es un primer momento de algo que tenemos que ir tejiendo hacia el 2030. Ya la tercera cuadratura se da en el 2025 y esa tercera cuadratura empieza a movernos hacia Aries y hacia Cáncer. Cáncer como este nuevo hogar, un hogar colectivo grande, un hogar en donde cáncer recordemos que tiene que ver con las emociones, con el líquido amniótico. Entonces estamos hablando de realidades que son
mucho más internas que tienen más que ver con la emocionalidad, con el discernimiento en la navegación del astral. Y por otro lado, Saturno en Aries empieza a pautar, recordemos que abre nuevos tiempos y que la agenda externa de nuevo va a venir con alguna situación em, que agite, que nos distraiga del proceso interno en el cual estemos y que es importante observar, pero no es vital entrar en esa narrativa. Eso es muy importante. Este es un proceso interno, esto es un proceso de vulnerabilidad interna, que por supuesto las personas a las que amamos nos observan en esta transición y nosotros también observamos a los demás, pero no es, definitivamente no es lo que nos quieren poner allá afuera. Definitivamente no lo es. Entonces, hacia esa tercera cuadratura que acontece en junio del 2025, vamos desestructurando cosas que antes pensábamos que eran, vamos surgiendo en esos retos de construir desde un nuevo paradigma interno, desde un nuevo modelo interno, desde un nuevo patrón interno. Vamos vivificando, vamos liberándonos de todas esas trampas que nos quieren hacer sentir que el mundo cada vez está peor y que cada vez hay más guerra y que cada vez las personas que están a mi alrededor son mis enemigos. En esa tercera cuadratura, hacia junio del 2025, empezamos a tejer una colectividad, una agrupación, una comunidad, un sentido de familia distinto, que por un lado ya cruzó el reto de la familia de vínculos sanguíneos, es decir, tampoco tenemos que separarnos totalmente de nuestra familia de vínculos sanguíneos. En un primer momento lo hemos hecho y hemos podido observar desde afuera lo que ha acontecido, pero en ese movimiento, en esa cuadratura, muchas de las cosas que observamos ahora vamos a integrarlas o necesitamos poder integrarlas. Necesitamos poder poner un nuevo orden, una nueva idea que nos traiga verdaderamente el sentido de este hogar que estamos construyendo, como esta metáfora del hogar que nos ha estado acompañando continuamente, primero en la salida y la búsqueda de nuevos hogares físicos, luego en la búsqueda del hogar interno, emocional, de el maternaje, cruzar la herida con la madre, volvernos madres y ahora dar paso a la madurez de la madre que somos, madre de cultura, no necesariamente biológica, pero esta madre cultural en la que nos vamos convirtiendo y desde ese lugar no perder en vista que es en la historia personal, en la pequeña historia, en las comunidades en donde somos verdaderamente bienvenidas, en donde también hay cosas y heridas que observar y que hay que empezar a direccionar y entender y poder apuntar desde un lugar coherente y desde un lugar ordenado, pero que estas tres cuadraturas nos traen esos tres momentos. Y ese último momento, esa tercera cuadratura de Júpiter y Saturno, es una cuadratura que pone orden a ese nuevo hogar, a esa metáfora del hogar que vamos entendiendo como nuestra casa física, nuestro hogar del alma, del corazón, nuestra madre, la historia con nuestra madre, la madre que nosotras somos y luego el planeta Tierra, la madre Tierra, lo que estamos haciendo en este planeta, en el cuerpo de esta madre y con el cuerpo de esta Tierra Madre. Entonces son tres cuadraturas que nos traen muchísimo discernimiento, entendimiento, que a veces nos podemos distraer y podemos pensar que estas tres cuadraturas todo lo tienen que ver solo con la política o lo que hay afuera, nos quieren poner como una agenda y lo más importante es entenderlo en nuestra historia personal y en esos cambios de paradigma, de patrones que se están dando internamente. Yo soy Karina Falcón para La Mujer Lunar y Carpa Lunar y espero que este audio te acompañe en estas cuadraturas.